Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio semanal para intrigas palaciegas, romances apasionados y esos giros inesperados que nos mantienen pegados a la pantalla, todo ello directamente desde el corazón de Turquía. Estoy absolutamente emocionada de tenerlos aquí hoy. La energía es palpable porque vamos a abordar un tema que literalmente está incendiando las redes sociales y las conversaciones en cada café de Estambul. No me refiero a la última predicción del horóscopo ni al precio del café turco. Hoy vamos a desglosar un evento reciente que ha sacudido los cimientos del mundo de las series turcas y las relaciones de sus estrellas, un evento que involucra a la icónica Hande Erçel, al carismático Kerem Bürsin, y el estreno de una nueva serie que promete ser la comedia romántica del año, Mark. Así que agarren sus pañuelos, preparen su té y prepárense para sumergirse en el drama. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este festín de salseo, como diríamos en España, no olviden suscribirse al canal. En serio, ese pequeño botón de suscribirse es como una llave mágica que abre un universo de contenido exclusivo. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Aquí encontrarán análisis profundos de sus series favoritas, noticias de última hora, chismes jugosos, entrevistas exclusivas y todo lo que necesitan para estar al día con el mundo de las telenovelas turcas. Y lo más importante, déjenme un comentario al final contándome qué les parece esta nueva serie, Mark, y por supuesto, de qué otras series quieren que hablemos en el futuro. Sus sugerencias son mi brújula. Ahora sí, sin más dilación, vamos al lío. Hoy el foco principal está en la *premiere* de Mark, una serie que ha estado generando una anticipación masiva desde que se anunció su producción. Los *teasers prometen un torbellino de situaciones cómicas, personajes entrañables y una banda sonora que se quedará grabada en tu cabeza durante semanas. Pero más allá de la serie en sí, lo que realmente ha acaparado los titulares y ha provocado un frenesí en las redes sociales es la aparente, digamos que el ambiente que se respiró en el evento, especialmente en lo que respecta a Hande Erçel. Los rumores sobre su relación con Kerem Bürsin, que como todos recordamos con nostalgia, fue un romance que trascendió la pantalla en la aclamada Senkalkapm, nunca han desaparecido por completo. Siempre hay un susurro, una especulación, una foto antigua que resurge para alimentar la llama de la esperanza de los fans. Y esta *premiere*, madre mía, solo ha echado más leña al fuego. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo o con una *baklava bien afilada. Pero para entender mejor todo este embrollo, para desenredar esta madeja de emociones y expectativas, vamos a retroceder un poco y echar un vistazo a algunas series turcas que, al igual que Mark, han causado un verdadero revuelo, ya sea por sus tramas innovadoras, sus personajes inolvidables o, por supuesto, los dramas que se desarrollan fuera de la pantalla, en la vida real de sus protagonistas. Empecemos, lógicamente, con la serie que lo inició todo, la que catapultó a Hande y Kerem a la fama mundial y nos robó el corazón, Senkalkapm. Esta serie del género comedia romántica no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, conquistando audiencias en Latinoamérica, Europa, Asia y más allá. La historia gira en torno a Eda Ylds, una florista independiente y soñadora con la ambición de estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, obsesionado con el trabajo pero con una personalidad un tanto, digamos, robótica o de hielo como lo apodaban cariñosamente los fans. Por un giro del destino, o más bien, por un contrato empresarial lleno de cláusulas inesperadas, Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser pareja para beneficiar los intereses de ambos. Ya se imaginarán lo que pasa después, ¿verdad? Amor, risas, malentendidos hilarantes, situaciones incómodas y finalmente, un romance genuino que trascendió la pantalla y se convirtió en una realidad para Hande y Kerem. Lo que hizo esta serie tan especial, además de la química innegable y palpable entre Hande y Kerem, fue su frescura, su humor inteligente, la belleza de sus escenarios y la forma en que abordó temas como el amor, la amistad, la ambición y la superación personal. Además, fue una serie que se emitió durante la pandemia, llevando un poco de alegría, esperanza y escapismo a millones de hogares en todo el mundo, en un momento en que la gente necesitaba desesperadamente una distracción positiva. Senkalkapm es fundamental para nuestro tema de hoy porque fue la serie que unió a Hande y Kerem, creando una base de fans masiva y leal que sigue obsesionada con su relación, o la falta de ella, hasta el día de hoy. Dato curioso para los fanáticos: muchos de los lugares emblemáticos que se ven en la serie son reales y se pueden visitar en Estambul. Puedes pasear por las mismas calles que Eda y Serkan,
e incluso tomarte una foto en la floristería. Ahora hagamos un salto audaz a otra serie que también generó mucho ruido, aunque por razones muy diferentes, Aşk Memnu. Esta serie, que se transmitió originalmente en 2008, es un drama romántico intenso y provocador que adapta una novela clásica turca del mismo nombre. La trama gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa, sofisticada y ambiciosa que tras la muerte de su padre, decide casarse con Adnan Bey, un viudo rico mucho mayor que ella, con la esperanza de asegurar su futuro y vengarse de su madre, que también estaba interesada en Adnan. Sin embargo, Biter se siente irresistiblemente atraída por Belul, el sobrino joven, apuesto y playboy de Adnan, que vive en la misma mansión. Ya se imaginarán la tormenta perfecta que se avecina, un triángulo amoroso, secretos oscuros, traiciones imperdonables y un final trágico que dejó a la audiencia en shock. Aşk Memnu es una serie que rompió récords de audiencia en Turquía y se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. Sus personajes complejos, sus giros dramáticos inesperados y su exploración de temas tabú como la infidelidad, la ambición desmedida y la pasión desenfrenada la convirtieron en una serie adictiva, provocadora y, en muchos sentidos, revolucionaria. Es relevante para nuestro tema porque demuestra cómo las relaciones complicadas, llenas de secretos y mentiras, tanto en la pantalla como fuera de ella, pueden generar un gran impacto en el público y dejar una huella imborrable en la cultura popular. Dato curioso para los amantes del drama: la serie tuvo un *remake* en varios países, incluyendo Estados Unidos y México, aunque ninguno logró replicar el mismo impacto cultural y el éxito arrollador de la versión original turca. Otra serie que considero esencial mencionar es Muhteşem Yzyl. Esta es una serie histórica épica que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y venerados del Imperio Otomano, y su apasionada y tumultuosa relación con Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que se convirtió en su esposa y una de las mujeres más influyentes y poderosas de la historia turca. Muhteşem Yzyl es una serie de gran envergadura, con una producción impresionante, un vestuario lujoso y elaborado, una banda sonora evocadora y una trama llena de intrigas palaciegas, batallas sangrientas y romances prohibidos. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países del mundo, atrayendo a millones de espectadores que quedaron cautivados por su historia épica y sus personajes memorables. Sin embargo, también generó controversia por su representación de la historia otomana y las libertades creativas que se tomaron los guionistas. Es relevante para nuestro tema porque muestra cómo el poder, la ambición y el amor pueden entrelazarse de formas complejas y crear historias fascinantes y duraderas, tanto en la pantalla como fuera de ella. Dato curioso para los aficionados a la historia: del Palacio Topkapi, donde se filmaron muchas escenas clave de la serie, se convirtió en un destino turístico aún más popular después de su emisión, atrayendo a miles de visitantes que querían caminar por los mismos pasillos que Suleimán y Hürrem. Ahora volvamos al presente y centrémonos en la serie que está en boca de todos, Mark. Esta serie es una comedia romántica que cuenta la historia de... Aquí viene lo interesante. La trama gira en torno a una joven llamada. Los detalles exactos de la trama se mantienen bajo 7 llaves, pero lo que sí sabemos con certeza es que Hande Erçel es una de las protagonistas indiscutibles y que la serie promete ser fresca, divertida, llena de momentos hilarantes y, por supuesto, repleta de sorpresas inesperadas. Y aquí es donde entramos en el drama real, en el meollo de la cuestión. En la *premiere* de Mark, Hande Erçel deslumbró a todos con su belleza radiante, su elegancia impecable y su presencia magnética. Pero lo que realmente llamó la atención de todos los presentes y de los miles de fans que seguían el evento a través de las redes sociales fue su actitud y su lenguaje corporal en comparación con, adivinaron, Kerem Bürsin. Según los testigos presenciales y los vídeos que circulan como la pólvora por las redes sociales, Hande parecía radiante, segura de sí misma, empoderada y completamente enfocada en el presente, mientras que Kerem, bueno, digamos que parecía un poco. Algunos incluso afirman que Hande evitó deliberadamente el contacto visual con Kerem durante toda la noche, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre el estado actual de su relación. Esto, por supuesto, ha desatado todo tipo de teorías conspirativas y especulaciones apasionadas. ¿Será que Hande ha superado por completo su relación con Kerem y está lista para seguir adelante con su vida? ¿Será que Kerem todavía alberga sentimientos profundos por ella y secretamente espera una reconciliación? ¿O será que todo es una simple coincidencia, una mala interpretación de los hechos, y estamos leyendo demasiado entre líneas en una situación que no tiene mayor importancia?
La verdad es que nadie lo sabe con certeza, solo Ande y Kerem conocen la verdadera historia, pero lo que sí es cierto es que este momento, en la premiere de Mark, ha puesto a Andercel en el centro de atención y ha generado aún más expectación por la serie. La pregunta que todos se hacen es, ¿será Mark la serie que consolide a Ande como una estrella por derecho propio, más allá de su relación con Kerem? Algunos dicen que Ande está estronando a Kerem, que está demostrando al mundo que es una actriz talentosa, versátil y exitosa por derecho propio, independientemente de su relación pasada. Otros dicen que Kerem está sufriendo en silencio por la ruptura y que todavía tiene esperanzas de que algún día puedan volver a estar juntos. Y otros, más cínicos, creen que todo este drama es una estrategia publicitaria cuidadosamente orquestada para generar más interés en Mark y atraer a un público más amplio. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que el drama está servido y que vamos a estar muy atentos a todo lo que suceda en el mundo de las series turcas en las próximas semanas y meses. Y hablando de dramas intensos, no podemos olvidar mencionar otras series turcas que han sido conocidas por sus romances apasionados tanto dentro como fuera del set. Pienso por ejemplo en Erkencikus con Demet Özdemir y Can Yaman, cuya química era innegable y electrizante, aunque su relación no duró mucho después del final de la serie. También recuerdo Karasevda con Burak Özçivit y Neslihan Atagul, aunque Burak ya estaba comprometido con Fariye Evcen durante el rodaje, lo que generó mucha controversia y rumores de tensión en el set. Las series turcas y sus dramas amorosos son una fuente inagotable de entretenimiento y especulación. En fin, el mundo de las series turcas está lleno de sorpresas, intrigas palaciegas y emociones a flor de piel, tanto en la pantalla como fuera de ella. Y el caso de Hande Erçel, Kerem Bürsin y Mark es solo un ejemplo de ello. Para concluir, hemos visto cómo el estreno de Mark ha generado un torbellino de emociones, especulaciones y análisis exhaustivos, no solo por la serie en sí, sino también por la aparente dinámica entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos recordado algunas otras series turcas icónicas que han causado un gran revuelo, ya sea por sus tramas innovadoras, sus personajes memorables o los dramas que se desarrollaron detrás de las cámaras. Y hemos reflexionado sobre cómo las relaciones complicadas, tanto en la vida real como en la ficción, pueden generar un gran impacto en el público y dejar una huella duradera en la cultura popular. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo del drama en el mundo de las series turcas. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande ha superado por completo a Kerem y está lista para seguir adelante? ¿Creen que todavía hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro? ¿O creen que todo este drama es simplemente un truco publicitario para promocionar Mark? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo más sobre dramas, romances e intrigas directamente desde Turquía. Los espero en el próximo vídeo con más análisis, noticias exclusivas y chismes jugosos. Hasta la próxima. Chao, chao.